Y pasan los años y seguimos manteniéndonos en ese rango. O sea, no es así de que este mes gano 10,000, el próximo mes ya estoy en un rango de 25, 30 mil mensuales y sigo avanzando y avanzando y avanzando y todo con una estabilidad. Y no es así, ¿sí? No podemos lograr ese incremento en el ingreso y menos esa estabilidad. A veces lo logramos, luego estamos ahí, luego caemos, luego logramos ponerlo ahí arriba otra vez y luego otra vez abajo. A ustedes cuando han hablado de finanzas o de ingreso y demás y ven que está su ingreso sube y baja y no logramos esa estabilidad, ¿alguna vez les han dicho que estás en una condición que tiene su precio, por no usar el término, ¿no? O que estás PTS, pues, y que tienes que manejar PTS? ¿O lo hemos pensado? Porque uno dice, híjole, es que este mes no me salió el negocio, o el mes pasado hice 50,000 pesos y este mes apenas llevo 10, y empezamos a introvertirnos y estamos en el efecto de eso y empezamos a pensar en esa condición de PTS, que estamos bajo su presión y nos ponemos muy alertas y buscamos alrededor y decimos, sí, fulano, perengano y demás. Y yo lo que observo es que, cuando digo lo observo es porque una de las cosas es que lo he observado en mí, ¿ok? Es que no manejamos las condiciones. Nos introvertimos, híjoles, ¿qué hice? ¿Qué no hice? Bla, y el punto causa sería ver en qué condición estamos, ¿sí? ¿Cuál es el punto fuera? Y probablemente el punto fuera es que no manejamos las condiciones. Porque ese es un punto. Uh-huh. Nosotros como Scientologists o como personas que conocemos esta tecnología, no llevamos estadísticas. Y son pilares. Les voy a leer algo de esto, uh-huh, que seguramente, no sé si ya conocen este libro, el libro de ética. El enfoque de la ética, pues es que la ética es supervivencia, la ética es razón. Y si hemos visto las conferencias pasadas, hablamos en el curso de eficiencia personal, que la razón es el cálculo apropiado del esfuerzo. ¿Ok? Alguien que sabe pensar en secuencias. Todo esto es del curso de eficiencia personal. El primer paso es aprender a pensar en secuencias. ¿Qué es primero? ¿Ok? ¿Cuál es la secuencia? Y el segundo punto es calcular el esfuerzo. Toda actividad, para cualquier actividad, tenemos involucrado pensamiento, emoción y esfuerzo. ¿Ok? En donde cualquier cosa primero la pensamos y luego la hacemos. ¿Cómo la hacemos? Dependiendo de la emoción que ponemos. ¿Ok? Referencia es el curso de eficiencia personal. Esas secuencias son las condiciones, hablando de toma de decisiones, de administración y de temas relacionados con los negocios, con el ingreso o con cualquier actividad. Sí tenemos un factor súper importante, el punto de supresión, el punto de PTS, etcétera, etcétera. Eso está ahí, ¿sí? Existe y hay que estar alertas, pero otra cosa más causativa es manejar la condición, ¿ok? Si uno aprende a manejar las condiciones, uno puede poner orden y tener esa secuencia de acción y por consecuencia, calcular esfuerzos. Nosotros no siempre funcionamos de la misma manera. Una condición es un estado de funcionamiento. Yo hoy ando muy lúcido, ando muy eficiente, sucede algo en mi vida y de repente ya no estoy tan eficiente. Me desvelé, me bla y cambié mi estado de funcionamiento. Ya no estoy tan alerta, ya no estoy tan atento. De repente encuentro el punto, me doy cuenta de eso, lo corrijo y ahora sí mejoro. Entonces yo cambio de condición. Uno cambia la condición. Una condición es un estado de funcionamiento. Y entonces te pongo aquí las condiciones
de las que habla este libro, ¿sí? Porque está enfocado básicamente a la actividad productiva. Las condiciones o los estados de funcionamiento, puestos del más elevado al más bajo, son poder, cambio de poder, afluencia, funcionamiento normal, emergencia, peligro e inexistencia. Para cada paso, para cada condición, existe una fórmula. ¿Ok? ¿Queda clara la definición de fórmula? Expresión breve y precisa del modo de hacer, resolver o conseguir algo. Eso es una fórmula. Si nosotros tenemos que resolver algo y usamos una fórmula, tenemos que hacerla de manera precisa. ¿Ok? Entonces, para subir en una condición de inexistencia a peligro y de peligro a emergencia, de inexistencia a emergencia, a funcionamiento normal, a afluencia a poder, hay fórmulas. O sea es una serie de pasos precisos que si se siguen vamos a obtener un resultado. Dice, las fórmulas para estas condiciones que acabamos de ver ahorita, las fórmulas para estas condiciones son fórmulas de control para la vida. Lo primero que hay que saber acerca de ellas es que cada paso de la fórmula está en una secuencia exacta y se tiene que hacer en esa secuencia. Es absolutamente fatal cambiar el orden de la secuencia de dos o más acciones. Ejemplo, en emergencia, economizas antes de promocionar. Si la secuencia se altera, el resultado final será una empresa, una organización más pequeña o una persona con menos influencia. ¿Sí? Un dato clave es que si no se conocen las fórmulas o no se aplican correctamente, una persona, una empresa, un organismo sale de una crisis cada vez más pequeño. Recuerdo una ocasión en la que tú tuviste deudas o la crisis que haya sido, no manejaste la condición correcta, resolviste la crisis, ya te quitaste esa amenaza, pero tú saliste más pequeño de esa situación. ¿Sí? Perdiste los ahorros o el negocio lo tuviste que cambiar de lugar y acá tenías 500 metros cuadrados, ahora tienes 200 metros cuadrados, o tu negocio estaba bien colocado en una avenida y todo el mundo te conocía, ahora estás metido en 2-3 cuadras adentro de la calle principal, qué sé yo. El punto está en que resolvemos la crisis, resolvemos la situación, pero salimos de esa crisis, salimos cada vez más pequeño. ¿Okay? Si tú puedes encontrar una ocasión así, simple y sencillamente no manejaste la condición correcta. ¿Okay? Página 72 del libro de ética. Lo siguiente que hay que saber es que uno sabe qué fórmula aplicar con solo inspeccionar cuidadosa y continuamente las estadísticas. Por estadística se entiende el número de cosas, una medida de la cantidad, todo ello en relación con el tiempo. Una estadística que no se compara con el mismo tipo de estadística anterior no predice ninguna estadística futura. Una sola estadística no significa nada. Las estadísticas son siempre peores, iguales o mejores que lo que fueran en un periodo anterior. Poner las estadísticas en gráficas e interpretarlas es entonces una necesidad vital al dirigir un negocio, una empresa, una organización, un departamento o una persona y al aplicar las fórmulas de condiciones de estos. ¿Ok? Entonces, punto número 1, hay que tener estadísticas y medir la producción. Todo se puede medir, todo. Si tú no lo puedes medir, no existe. Son rumores, son chismes, son cosas ahí, pero no es un dato comprobable. Hemos estado hablando de la dirección y hemos estado hablando del ejecutivo y hemos estado hablando, en fin, ¿sí? Si tú no puedes medir la producción de algo o de alguien, no existe. O si no puedes medir tu producción, no existe. Tienes que poder medir número de llamadas telefónicas, número de ingresos, cantidad de ingreso, cantidad de pagos, cantidad de entrevistas, cantidad de cierres, total control, ¿ok? Y es muy fácil, es muy fácil. Hoy gané 10, mañana gané 20, estoy en cierta condición. Hoy gané 20 y mañana gané 10, estoy en otra condición.
Dice, lo tercero es que hay que saber es que uno puede destruir una organización, un departamento o una persona si aplica la fórmula de la condición incorrecta. La persona está en una condición de emergencia, uno aplica la condición de afluencia o poder o cualquier cosa excepto la fórmula de emergencia y la persona se irá a la quiebra. El universo está hecho de esta manera. Se debe aplicar la condición correcta. ¿Está claro? Dice, algo vital de lo que hay que darse cuenta es que las fórmulas de las condiciones existen. Son parte fundamental e inseparable de cualquier actividad en este universo. Y ahora que se conocen, deben seguirse. Esto elimina alrededor del 90% de la suerte en el manejo de los negocios. Las únicas variables son que también se estime la situación y qué tan enérgico sea uno al aplicar las fórmulas. Imagínate tu grado de certeza para administrar tu negocio, ¿sí? El 90% de certeza. La única variable es tú qué tan enérgico seas en eso, ¿sí? ¿Qué tanto estimes la situación? O sea, el cálculo apropiado del esfuerzo, qué tanto estimes el esfuerzo, ¿ok? Y qué tan enérgico sea uno al aplicar las fórmulas. Son las únicas variables. Si tú tienes gráficas y determinas correctamente la situación, la condición, perdón, y aplicas la fórmula, ¿ok? Tienes el 90%, vas pisando fuerte, vas pisando bien en tu negocio, en tu relación personal, en la relación con tus hijos, con tu esposo, no sé, en cualquier actividad, siempre y cuando la midas. Lo siguiente que hay que saber, ya van 4 puntos, ¿sí? Lo siguiente que hay que saber es que la aplicación correcta de la fórmula apropiada funciona. Funciona sin no importar lo estúpidamente que se aplique. Siempre y cuando se aplique la fórmula correcta y se lleven a cabo los pasos en la secuencia correcta. La brillantez solo se refleja en la velocidad de la recuperación, de la expansión. Las aplicaciones muy brillantes se reflejan en expansiones rápidas y sólidas de la noche a la mañana. Las aplicaciones torpes, siempre y cuando sean correctas, se reflejan en expansiones más lentas. En otras palabras, nadie tiene que ser un genio deslumbrante para aplicarlas o concebir las ideas necesarias para ellas. Solo se tiene que estimar la condición con precisión y actuar de forma enérgica para aplicar los pasos de la fórmula en el orden exacto. Cuanto más brillantes sean las ideas, más rápida será la expansión. Eso es todo. La expansión o la mejoría en sí es inevitable. ¿Ok? Ese es un dato clave, dice, la expansión o la mejoría en sí es inevitable. Si tú determinas bien, graficas bien, determinas la condición, haces los pasos, hoy, mañana o pasado mañana, te vas a expandir. Es inevitable. Si eres muy abusado y tienes una idea brillante, IQ 125, etcétera, pum, lo determinas, lo estimas y das una idea brillante, la expansión es de la noche a la mañana. Otra cosa que hay que saber es que estas condiciones son pertinentes por igual a un universo, a una civilización, a una organización, a una empresa, a una porción de la empresa o a una persona, o sea, cualquier dinámica. Lo siguiente que hay que saber es que el conocer las fórmulas lleva consigo la responsabilidad de usarlas. De otra manera, a uno se le podría acusar de suicidio voluntario, porque estas son las fórmulas y funcionan, de hecho, como magia. Si estas fórmulas no se conocen o no se usan, la expansión es totalmente una cuestión de suerte o de destino, sin importar lo bueno que sean las ideas de uno. ¿Ok, señores? ¿Está claro el tema? Esta joyita, el libro de ética, te sugiero muchísimo para mayor detalle, porque ahorita estoy así como que a 1000 por hora. Este curso que se llama Fórmulas para la Vida, en donde vas a tener en detalle el manejo de las condiciones